Agradecimiento primeramente a Dios y también la oportunidad que 3ABN me ha brindado de poder compartir con cada uno de ustedes en este tema y el tema que habría de presentar en el día de mañana. Y quisiera de manera especial extenderles a cada uno de ustedes una sincera bienvenida y a la misma vez darles unos saludos cordiales de nuestra universidad del suroeste de Texas. Me siento muy contento de trabajar allá enseñando y por la gracia del Señor poder entonces moldear mentes que puedan después servir a Dios en diferentes aspectos de la vida. En este momento yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes. ¿Les gusta leer la Biblia? Sí. ¿Sí les gusta? Amén, gloria a Dios. A mí también me gusta leer la Biblia. Me gusta ir más allá de la lectura de la Biblia en realidad. Me gusta investigar la palabra del Señor. Otra pregunta les hago a ustedes. Suenan muy positivos. Les hago otra pregunta. ¿Les gusta a ustedes investigar y aclarar asuntos de la Biblia? Sí. Qué bueno. ¿Lo han entendido todo? Wow. Yo pensé que me iban a decir que sí todos. No, ok. Ahora les pregunto otra cosita más, si me permiten. Si han llegado en algún momento a sentir ustedes frustrados, quizás un tanto desanimados, cuando toman la Biblia, se sientan a leerla y encuentran que no la entienden. ¿Se han llegado a sentir ustedes de esa manera en algún momento? ¿Saben? Personalmente me he encontrado que al leer la palabra de Dios, tan hermosa como es ella, a la misma vez no es fácil de entenderla en algunas porciones. Siempre ha habido interés por querer leer la Biblia, siempre ha habido interés por querer entender la palabra del Señor, pero desafortunadamente la falta de comprensión en algunos momentos ha llevado a algunos a sentirse desanimado, quizás frustrado, quizás confundido. Cuando se trata del contenido profético, quizás se torna un poco más sensitivo, quizás más difícil. El deseo por querer saber acerca de las profecías bíblicas de pronto parte del deseo de querer entender lo que el futuro nos traerá. Quizás el deseo por saber lo que nos depara en el futuro. Sin embargo, cuando no se entiende, trae frustración, trae confusión, trae quizás desánimo. Mi querido amigo, mi querido hermano que está aquí presente, ustedes que me están viendo desde la magia de las pantallas de su televisor en las diferentes partes del mundo donde se está viendo este programa. Yo quisiera en esta noche dejarles saber a ustedes que a pesar de que la palabra de Dios, inspirada, revelada por Él, no es fácil en algunas ocasiones entenderla, les quiero decir en esta noche, sí se puede, para honra y gloria del Señor. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Será que la Biblia puede ser entendida? ¿Cuán importante es aprender a estudiar la palabra de Dios? En esta hora, en este momento, yo quiero compartir con ustedes dos asuntos. En primer lugar, yo quiero que ustedes y yo aprendamos a entender cuán importante es que aprendamos a manejar la palabra de Dios. Y no solamente aprendamos a manejar la palabra de Dios, cuán importante es que ustedes y yo aprendamos a interpretar las profecías bíblicas. Durante esta serie de temas estamos hablando, o se estará hablando, acerca de los pilares de la profecía. Y estos pilares de la profecía están colocados para sostener un mensaje que tiene que ser proclamado a nivel mundial. Pero a la misma vez que hay que proclamarlo, también hay que comprenderlo. Y por eso quisiera en primer lugar compartir con ustedes cuán importante es estudiar las profecías y aprender a entenderlas.
Y yo quisiera invitarlos para que en primer lugar me acompañen al Nuevo Testamento. Vayamos a esa segunda carta que el apóstol San Pablo escribiese y donde el apóstol Pablo destaca por qué es importante que ustedes y yo entendamos las Sagradas Escrituras, de manera particular podamos interpretar las profecías bíblicas. Segunda carta que el apóstol San Pablo escribiese al joven Timoteo, y quisiera referirlos a ustedes en primer lugar al capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dos razones brinda el apóstol San Pablo, por lo cual ustedes y yo necesitamos prestar atención al estudio de la profecía, y para ello necesitamos entonces entender cómo interpretar las Sagradas Escrituras. ¿Estamos todos juntos? Capítulo 4, versículos 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, y este es Pablo escribiendo: testifico delante de Dios y de Jesucristo, el que ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, y en su venida y en su reino. Y ahora noten ustedes la instrucción que él le deja a Timoteo, versículo 2. Prediques la palabra. ¿Qué más sigue diciendo allí? Instes a tiempo, ¿y qué más? Y fuera de tiempo. Continúa la palabra diciendo: exhorta, reprende con toda paciencia y enseñanza. Pausemos brevemente. Noten ustedes, Pablo le da una instrucción clara a Timoteo. En realidad, si ustedes lo leyeran cuidadosamente en la Escritura, van a encontrar que esta instrucción es un mandato. Y el mandato es: predica la palabra. Ahora bien, ¿qué quiere decir predicar la palabra? Cuando Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, ¿qué está diciendo Pablo? O sea, para que ustedes entiendan en esta noche, hay tres palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento, en su idioma en el cual fue escrito, el griego, que al ustedes leer el Nuevo Testamento lo encuentran traducido de la misma manera: predicar. Cuando ustedes lean predicar en su Biblia, en el Nuevo Testamento, puede ser la traducción de una de tres palabras. Una es la palabra queruso, así como ustedes lo escuchan, queruso. Segunda palabra es la palabra homilía. Tercera palabra es la palabra, quizás un poco más larga, es la palabra evangelizomai, de donde se extrae nuestro vocablo moderno, evangelizar. Cuando Pablo menciona allí: quiero que prediques, ¿cuál de las tres estará utilizando y por qué? Para que ustedes entiendan la diferencia entre una y la otra, porque cuando leemos y todas tres son traducidas de la misma manera, predicar, pareciera como que no hay distinción, y si la hay, les voy a brevemente explicar la diferencia entre la una y la otra. En primer lugar, la palabra queruso quiere decir proclamar, y denota la idea de alguien que está presentando un mensaje, una verdad que ya es conocida, no es nada nuevo, algo conocido, pero que necesita ser solidificado, algo que necesita ser establecido firmemente. La segunda palabra, homilía, es la palabra que indica que usted va a presentar un mensaje de exhortación, de ánimo. Algo corto quizás, pero que traiga ánimo, exhortación. Y la tercera palabra, evangelizomai, quizás con la que muchos estaremos más familiarizados, es la palabra que quiere decir evangelizar. En otras palabras, presentar una verdad, un mensaje desconocido para el oyente, con el fin de que éste conozca y acepte a Jesús. Tres usos diferentes, misma traducción, pero si volviéramos otra vez y le preguntáramos a Pablo: Pablo, cuando tú instruyes a Timoteo, predica la palabra, ¿cuál de las tres estás utilizando? La respuesta es queruso. Ahora, ¿es significativo esto? Sí, mi estimado amigo, es significativo, porque cuando usted sigue leyendo el resto del pasaje,
usted va a encontrar por qué Pablo utiliza esa palabra. Leamos versículo 3. Recuerden, Pablo instruye a Timoteo, predica la palabra. En otras palabras, proclama, establece un mensaje ya conocido. ¿Por qué razón? Versículo 3. Porque vendrá el tiempo cuando no sostendrán o soportarán la sana doctrina, sino que irán detrás de sus propias concupiscencias, amontonando maestros y entonces prestando el oído a cosas que piquen el oído. Wow. ¿Qué van a hacer según San Pablo? ¿Qué va a suceder? Llegará el tiempo cuando no prestarán atención a la sana doctrina, sino que apartarán el oído de la verdad. Nuestras traducciones dirán, se reunirán detrás del comezón que haya en el oído, queriendo escuchar lo que nos interese. Versículo siguiente, versículo 4, sigue diciendo el apóstol, y de la verdad apartarán el oído y se irán ¿hacia dónde? Hacia las fábulas. Primera razón por la cual usted, mi querido amigo, necesita entender y saber a manejar la palabra de Dios, interpretar las profecías, es porque Pablo le dice a usted y me dice a mí que vendrán tiempos cuando los mismos creyentes, los mismos cristianos, miembros de la misma congregación, se apartarán de la verdad, irán detrás de otras ideas, quizás algunos llamándole luz nueva, verdad presente, cuando en realidad difiere del mensaje ya conocido. Segunda razón que Pablo me presenta a mí, por lo cual es importante que ustedes y yo conozcamos formas para interpretar la Biblia. Mismo libro de Timoteo, segunda carta a Timoteo, el mismo libro. Quizás si ustedes van una página hacia atrás, van a encontrar el capítulo 2. Y entonces en el capítulo 2 nos ubicamos en el versículo 15. Segunda razón por la cual ustedes y yo necesitamos conocer la palabra de Dios, aprender a manejarla, entender profecías bíblicas. Versículo 15. Preséntate solícitamente delante de Dios como alguien aprobado. Esta traducción dice como un obrero aprobado. Alguien que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cómo concluye el versículo 15? Nuestra traducción dice, ¿cómo? ¿Que traza qué? Que traza bien la palabra de verdad. Y si nos preguntáramos nosotros, ¿qué quiere decir trazar bien la palabra de verdad? ¿Qué pudiéramos decir? Entenderíamos manejar la escritura, dice la hermana. Entendámosla. Me permiten compartir con ustedes otra palabrita medio rara, pero que en realidad no va a ser tan rara cuando la entendamos el uso. ¿Me permiten? La palabra que ustedes encuentran traducida por trazar bien es la palabra ortotomunta. Bueno, suena medio raro. Ortotomunta. Hasta cuando vamos a entender el significado. Esta es una palabra compuesta de dos. La primera parte de esta palabra es orto. Y aunque ustedes quizás en este momento no les suena familiar, estoy seguro que ustedes la conocen. La palabra orto la utilizamos en nuestro idioma actual, español. Se utiliza en inglés. ¿Por casualidad ustedes han escuchado la palabra ortopédico? Ortografía, exactamente. La conocemos entonces, ¿verdad? Y a veces pensamos que no sabemos griego. Y a veces pensamos, y en realidad nuestro idioma a veces también ha adoptado términos. Orto quiere decir algo recto. Cuando hablamos de ortopédico, es de alguien que aprende o necesita asistencia para caminar recto, derecho. Cuando hablamos de ortografía, es escribir en forma recta, derecha. Pablo me está diciendo a mí que lo que yo voy a hacer con la palabra de Dios tiene que ser ¿cómo? Recto, derecho. Entendamos la segunda parte de la palabra. La segunda parte de la palabra quiere decir cortar en forma afilada.
tomunta, cortar afilado. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? ¿Será que usted va a tomar un cuchillo y va a cortar la palabra de Dios? No, claro que no. Este verbo está evocando la imagen de una persona que toma un cuchillo que está afilado y corta de tal manera que no deja rasgaduras en la carne, no deja malas formaciones o malas cicatrices en la carne, sino que cuando sana derechito, sin ninguna curva, sin cicatriz. Pablo me está diciendo a mí que el creyente que desea conocer mejor la palabra del Señor necesita cortar con la palabra de Dios de tal manera que no deje cicatrices en la vida espiritual de los individuos. Para ello, el que presenta la palabra necesita primero dejar que ella corte sin dejar cicatrices en su vida. En otras palabras, Dios no desea que usted tome la Biblia y la utilice acomodándola a su estilo de vida. Deje que la Biblia acomode su estilo de vida a la voluntad de Dios. No hay que ir por los lados haciendo curvas, hay que ir recto, dejando que Dios sea el que nos dirija a nosotros. Gloria a Dios. Dos razones importantes por las cuales ustedes y yo necesitamos aprender a interpretar profecías bíblicas. Ahora bien, ya que entonces conocemos algunas importancias de cómo interpretar la Biblia, usted todavía se estará preguntando, bueno, suena fantástico, entiendo que es importante, pero ¿cómo puedo yo abrir la Biblia y cómo puedo yo leerla de tal manera que pueda entenderla? Permítanme compartir con ustedes algunos principios que espero por la gracia del Señor les sean útiles en el momento en que ustedes abran la palabra de Dios y se sienten a estudiarla. No solamente a leerla, a estudiarla. Hay una diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia. No sé si ustedes han llegado a notar esa distinción. Pero existe. Leer la Biblia es sencillamente coger la escritura, sentarse y empezar a leer algo. Cerrarla y seguir su camino. Estudiar la palabra de Dios es no solamente coger la escritura, sino también tener un libro, un cuaderno, papel, lápiz, y al leer, analizar, tomar nota, escribir pensamientos. Cuando usted estudia, involucra varios sentidos, su aprendizaje crece para honra y gloria del Señor. Primer principio. En este momento quiero presentarles a ustedes un principio que quizás suene básico, quizás elemental, pero que para mí es esencial en cualquier estudio de la palabra de Dios. Quiero hablarles a ustedes acerca de la naturaleza de la Biblia. Primer principio, la naturaleza de la Biblia. Cuando se trata de la palabra de Dios, necesitamos entender o tener en cuenta que la palabra de Dios tiene tres características esenciales. Usted y yo no las podemos ignorar. El momento en que las ignoremos, podemos llegar a la etapa de poder faltar en el entendimiento de la Escritura. Esta primera característica de este principio me enseña a mí que la Biblia es inalterable. En otras palabras, usted no puede arbitrariamente cambiar la palabra de Dios. Si quisiéramos utilizar un término bíblico más apropiado, usted no puede agregarle a la Biblia, ni tampoco puede quitarle a la palabra de Dios. Acompáñenme. Dejemos que la misma Biblia nos enseñe a nosotros
o nos confirme este concepto. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis, último libro de la palabra de Dios, último capítulo de la Escritura, capítulo 22, versículos 18 y 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas escritas en este libro. Si alguno añade, Dios también, ¿qué hace? Dios también le coloca. Siguiente pasaje, verso 19. Y si alguno quitase de las palabras del libro de esta profecía, Dios también quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas escritas en este libro. Así que la palabra de Dios, me dice la Escritura, cierra sus páginas dejándome una advertencia. No puedo alterar las Sagradas Escrituras, no puedo quitar, no puedo agregar a la palabra de Dios. Sin embargo, alguna persona podrá decir, bueno, ¿en realidad se refiere a toda la Biblia? Porque si leemos correctamente o leemos detalladamente Apocalipsis 22, 18 y 19, Juan no está hablando de toda la Biblia, Juan solamente está hablando de las palabras de esta profecía. Así que si quisiéramos entender un poco más detalladamente, posiblemente Juan se está refiriendo a su libro. Y si usted quisiera hacer una pequeña extensión, a lo mejor usted pudiera decir, bueno, se refiere solamente al Nuevo Testamento. Pero ¿será posible que este principio sea únicamente aplicable al Nuevo Testamento? Y entonces podemos decir que el Antiguo Testamento no sirve, que el Antiguo Testamento es rechazado. ¿O será que este mismo principio se aplica al Antiguo Testamento? El Señor, allá en Deuteronomio, el capítulo 4, versículos 1 y 2. Le expresó las siguientes palabras a Moisés. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, te da. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 1 y 2. Note el versículo 2 ahora. Este es Dios hablándole al pueblo de Israel, Moisés tomando nota inclusive. Verso 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Así que, ¿qué está haciendo Juan en el libro de Apocalipsis? ¿Inventándose una nueva idea? No. Juan lo único que está haciendo es reiterar lo que ya Dios había instruido desde el mismo comienzo. Por lo tanto, la Biblia es inalterable tanto de Génesis hasta Apocalipsis. Cuando usted lea la palabra de Dios, cuando usted vaya a enseñar la palabra de Dios, mi estimado amigo, usted necesita tener en cuenta la Biblia, hay que tomarla en serio desde Génesis hasta Apocalipsis. No escoger y dejar porciones de forma arbitraria. Segunda característica, la Biblia es un libro que tiene vida. Es importante que usted entienda eso también. La Biblia es un libro que tiene vida. En otras palabras, si la Biblia tiene vida, la Escritura le ofrece vida a usted. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. El apóstol San Pablo me dice a mí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más afilada que una espada de dos filos, y penetra hasta el punto de separar el alma del espíritu. Trate usted de hacer eso físicamente. Separa los tuétanos, las coyunturas. ¿De qué más? De la médula espinal, si lo quisiéramos traducir en términos modernos. Y después me dice a mí que esta palabra que es viva y me ofrece vida, también es una palabra que discierne ¿qué cosa? Los pensamientos y las intenciones
del corazón. Ningún otro libro le hace a usted eso. Ningún libro. Solamente la palabra de Dios. Cuando usted estudie la palabra de Dios, cuando usted enseñe la palabra de Dios, no solamente tenga en cuenta que no se puede alterar, también tiene que tener en cuenta que la palabra de Dios tiene vida y puede alterar su vida para honra y gloria de Dios. Tercera característica, la Biblia es su propio intérprete. En otras palabras, usted no necesita de comentarios, no necesita diccionarios, no necesita teólogos para comprender la Biblia. La Biblia tiene lo suficiente para que al usted leerla, usted la pueda entender y la pueda interpretar. Un ejemplo claro nos lo presenta Jesús allá en San Lucas, capítulo 24, versículos 25 hasta el 27, cuando él va camino a Emaús junto con los otros dos discípulos. La mañana de la resurrección, ellos no sabían que Jesús había resucitado. Jesús se une a ellos en el caminar y ellos no lo habían reconocido. Están dialogando. En su diálogo ellos presentan su frustración. Nosotros pensábamos que Él era la redención de Israel, dice uno de ellos. ¿Y qué le dice Jesús en el capítulo 24, versículo 25? ¿O qué? Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que las Escrituras han dicho. ¿No era necesario que el Hijo del Hombre padeciera estas cosas, muriera y resucitara al tercer día? Ahora, ¿cómo hace Jesús para probarle a los discípulos, a estos dos discípulos, que Él es el Mesías resucitado? Que ellos no tienen que esperar a nadie más, que todos los anhelos de su vida lo pueden encontrar y satisfacer en Él. ¿Cómo lo hace Él? Él no les presenta las marcas de los clavos. Ellos en ese momento no necesitan una evidencia física. En ese momento ellos necesitan restaurar la comprensión de la Escritura y ver que la Biblia se explica a sí misma. Versículo 27, comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les presentaba en ellos lo que de él decían. Y cuando usted va al versículo 14, agrega Moisés, los profetas y también los salmos. Hasta David habló de Jesús. Gloria a Dios. La Biblia se explica así sola. Primer principio esencial que usted tiene que tener en cuenta: la naturaleza de la Biblia. Y cuando usted tiene esto en cuenta, está listo, no solamente para estudiar, también para enseñarla. Segundo principio que quisiera compartir con ustedes en este momento. Además de tener en cuenta estas características de la Biblia, también es esencial que usted tenga en cuenta que la Biblia tiene un centro. Ese centro es un personaje, y ese personaje es Cristo Jesús. En otras palabras, Jesús, si me permitan utilizar quizás una frase un tanto sofisticada, Jesús es el centro magnético de toda porción bíblica y de toda profecía. Toda la escritura se atrae a Jesús. Y toda la escritura, refleja a Cristo Jesús. Noten ustedes cómo el mismo Jesús lo expresó allá en San Juan, el capítulo 5 y el versículo 39. Evangelio según San Juan, capítulo 5 y el versículo 39. Dice la Escritura: escudriñad las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que testifican acerca de mí. Ahora me pregunto yo, cuando Jesús dice escudriñad las Escrituras, porque ellas testifican acerca de mí, ¿a qué Escritura se refiere Jesús? Si usted quiere analizar más detalladamente, ¿a qué Biblia se está refiriendo Jesús en ese momento?
lo único que estaba disponible en aquel momento cuando Jesús dice escudriñar las Escrituras, es que parte de la Biblia, el Antiguo Testamento. Exactamente. ¿Saben ustedes? La mayoría del mundo cristiano no tiene problema con ver a Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús vino, Jesús ministró, Jesús murió, Jesús resucitó, ascendió al cielo. Los discípulos hablan continuamente de ese Jesús. El mundo cristiano no tiene problema con ver a Jesús en el Nuevo Testamento. El mundo cristiano tiene problema con ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús me dice a mí, escudriñad las Escrituras porque en ellas creéis que tenéis la vida eterna y ellas testifican acerca de mí, Jesús en ese momento no está leyendo el Nuevo Testamento porque todavía no ha sido escrito. Jesús está refiriendo ¿a qué? Al Antiguo Testamento. Luego el Antiguo Testamento me habla a mí ¿de quién? De Cristo Jesús. Ahora, Jesús no termina allí. Porque si usted baja conmigo un poco en el capítulo y vamos entonces al versículo 46, vamos a encontrar que Jesús reitera una vez más este concepto, quizás en diferentes palabras, noten cómo lo dice, porque si creyeseis a Moisés, creeríais en mí, porque él escribió acerca de mí. ¿Quién escribió acerca de Jesús? Moisés, exactamente. Así que no hay porción bíblica que no refleje a Cristo Jesús. Llámese el libro de Génesis, llámese el libro de Levítico, llámese el libro de Esther, llámese el libro como usted lo quiera llamar, toda la Biblia presenta a Cristo Jesús y Jesús brilla a través de ella. Hay quienes quizás quieren hacer una distinción entre temas cristocéntricos, quizás haciendo alusión a temas sobre fe, amor, salvación, ánimo, y temas proféticos, como que las profecías no fueran cristocéntricas. Y cuando voy a la Escritura, noten ustedes cómo Juan me lo presenta. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, comienza diciéndome, la revelación, ¿de quién? De Jesucristo. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis es un libro profético por excelencia en el Nuevo Testamento. Y es un libro que tiene como centro ¿a quién? A Cristo Jesús. Las profecías también son cristocéntricas. Así que cuando usted se siente a analizar Apocalipsis, cuando se siente a analizar Daniel, cuando usted se siente a analizar cualquier otra porción bíblica que tenga que ver con alguna profecía, no se olvide, si Cristo no está allí, léala otra vez. Búsquelo, porque Él tiene que estar allí. Él es el centro de la Escritura. Tercer principio que necesitamos tener en cuenta. Ya hemos aprendido dos. Conocemos la naturaleza de la Biblia. Hemos aprendido que Jesús es el centro de ella. Tercer principio. Cuando usted lea las Sagradas Escrituras, usted va a encontrar que además de profecías que presentan símbolos, que presentan visiones, también las Sagradas Escrituras nos presentan historias. Y lo interesante es que estas historias se repiten. Permítame quizás explicarlo o ampliarlo con las siguientes palabras. Las historias bíblicas son profecías dramatizadas. Ellas me conectan el pasado con el futuro. A la misma vez, las historias bíblicas ejemplifican el futuro por medio de eventos pasados. Dejemos que la Biblia nos lo confirme. Vayamos al Antiguo Testamento una vez más. El sabio Salomón, analizando esta idea de las historias, llegó a la siguiente conclusión en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos 9 y 10. Libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos 9 y 10.
Noten cómo él lo expresa. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. ¿Qué le está diciendo Salomón a usted? El pasado se repite en el futuro. Capítulo 3, versículo 15 del mismo libro. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura todas las cosas. Mi querido amigo, los sucesos registrados en la Escritura revelan cómo un gran Dios de amor ha trabajado a través de esto que hemos llamado la gran controversia entre el bien y el mal. Un conflicto que se viene librando desde el mismo comienzo de la historia de la humanidad y que no llegará a su culminación, sino hasta la destrucción del mismo enemigo, del mismo Satanás. A través y en medio de esta gran controversia, por medio de esas historias, Dios me ha mostrado a mí cómo está obrando en favor suyo y en favor mío. Ahora bien, estas historias bíblicas tienen un doble propósito. Comparto el primer propósito. Estas historias ilustran la forma como Dios dirigió a sus hijos en el pasado. Y a la misma vez explican por qué Dios todavía no ha destruido al enemigo. Primer propósito. Segundo propósito. Las historias bíblicas ilustran la manera de cómo Dios guiará a su pueblo en el futuro y muestran cómo Dios finalmente pondrá fin al pecado, al dolor y al sufrimiento. Amén. Gloria a Dios. Amén. Quizás, si me permiten resumirlo en pocas palabras, ustedes y yo no tenemos nada de qué preocuparnos acerca de lo que pueda venir en el futuro, al menos que nos olvidemos, y ya ustedes están reconociendo la cita, la expresión, al menos que nos olvidemos de cómo Dios ha obrado ¿cuándo? En el pasado. Exactamente. El pasado, mi querido hermano, mi querido amigo, usted que me está viendo desde el televisor, en su lugar de comodidad, el pasado es garantía de victoria en el futuro. El pasado le brinda a usted mejores argumentos para enfrentar el futuro con esperanza y certidumbre. Gloria a Dios. Aleluya. Si Dios en el pasado obró para salvar a su pueblo, Dios en el futuro también obrará para salvar a su pueblo. Así que cuando usted lea las historias bíblicas, no solamente las lea como algo que quizás le cautiva la atención por los personajes, el humor, las ideas morales, etc. Vea esas historias también como una profecía que le va a ilustrar a usted cómo Dios obra y obrará para salvarlo en el tiempo final. Cuarto principio que comparto con usted en este momento. Cuando usted vaya a estudiar la palabra del Señor, regrese al primer lugar donde aparece ese símbolo, donde aparece esa palabra, donde aparece esa frase. Quizás usted podrá encontrar que al sentarse a leer el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento, el mismo Jesús también lo hizo, emplearon terminología del Antiguo Testamento para presentar su mensaje en el Nuevo Testamento. ¿Por qué lo habrán hecho? Dos propósitos quizás. Primer propósito, le facilita la comprensión del mensaje a usted
relacionándolo con la forma como Dios obró en el pasado. En otras palabras, familiaridad con el Antiguo Testamento le permitirá a usted que pueda entender claramente la revelación de Dios en el Nuevo Testamento y en las profecías bíblicas. Y en segundo lugar, le coloca a usted el Antiguo Testamento como un fundamento para poder entender las profecías bíblicas. Permítame ilustrarlo para que quizás nos quede un poquito más claro el concepto. Cuando usted va al Nuevo Testamento, imagínense ustedes por un momento estar en el desierto de Judea, cerca al río Jordán. Ver una multitud de personas alrededor del río Jordán y a un personaje que la Biblia llama Juan el Bautista, bautizando a las personas. Y de pronto este Juan el Bautista se detiene, observa a otro que se le está acercando y cuando lo observa más de cerca, finalmente profiere las palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para todos esos judíos que están alrededor de él, la expresión Cordero de Dios automáticamente les recuerda ¿qué cosa? Los lleva de regreso al Antiguo Testamento y les dice a ellos: por tantos siglos se sacrificaron estos animales. Y estos animales solamente prefiguraban la venida de alguien. Y ellos en su mente entendían que esa figura era el Mesías. Cuando Juan señala a Jesús y lo llama el Cordero de Dios, ¿qué está haciendo Juan? Le está diciendo a toda esa multitud: Él es el cumplimiento de todos estos sacrificios que por siglos se realizaron. Amén. Todos los anhelos, todos los deseos encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús. Aleluya. Uso de terminología en el Antiguo Testamento para explicar algo en el tiempo presente. Noten el mismo Jesús. Una vez que Él comienza su ministerio, se desarrolla. Aún hacia el final del ministerio, por ejemplo, noten a Jesús en San Mateo capítulo 23 y el versículo 37. Estando en el templo de Jerusalén, ese es su último día en el templo. De ahí saldría al templo, nunca más volvería a entrar al templo. Y estando allí, le dice a la gente que lo está escuchando: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a vuestros hijos como qué? Como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis? Suena un poquito medio rara esa comparación que hace Jesús en ese momento. Sin embargo, para el que le está escuchando allí, él entiende completamente el mensaje. ¿Por qué Jesús se compara a sí mismo con un ave? ¿Por qué razón? Cuando usted va al Antiguo Testamento, usted va a encontrar en Éxodo 19 que Jehová le dice al pueblo de Israel junto a las faldas del monte Sinaí: yo os saqué con alas de grande águila. Cuando usted va al Salmo 91, salmo tan conocido por muchos, usted va a encontrar que David, hablando de aquel que habita el abrigo del Altísimo y morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿qué va a hacer ese Altísimo? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Exactamente. ¿Qué está haciendo Jesús en el Nuevo Testamento, mi querido amigo? Jesús le está diciendo a esos fariseos, a esos rabinos, a esos judíos e inclusive a sus mismos discípulos que lo están escuchando en ese momento: el Jehová del Antiguo Testamento, he aquí que está aquí con vosotros, pero desafortunadamente ese Jehová se va. Porque luego en el versículo 38 él dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Jesús se presenta
como el Jehová del Antiguo Testamento, pero utiliza terminología del Antiguo Testamento. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, ¿qué encuentra en el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis es un libro lleno de Antiguo Testamento. Habla de Jerusalén, habla de Babilonia, habla de Jezabel, habla de Balaam. Nombres, términos, que solo una persona que ha leído el Antiguo Testamento los puede reconocer. Pero si va un poco más allá, Juan recibe visiones y en una de esas visiones, capítulo 13, versículo 1, Juan ve una bestia que sale de la mar. ¿Y cómo hacemos para entender qué tipo de bestia es esta? Juan en ningún momento le está diciendo, esto significa lo siguiente. Él no le explica lo que significa una bestia. ¿Qué tiene que hacer el estudiante de la Biblia que quiere aprender a conocerla mejor, que quiere aprender a interpretarla mejor? Toma el término y si usted tiene a su mano una concordancia, para aquellos que quizás no sepan lo que es una concordancia, es un libro donde se coloca en forma de listado todas las palabras que aparecen en la Biblia por orden alfabético, y junto a cada palabra aparecen los versículos o los textos bíblicos donde esa palabra se encuentra. Usted va a la concordancia para facilitar su estudio, para no tener que leer desde Génesis hasta Apocalipsis y encontrar significado, y la concordancia le va a dar a usted varios lugares donde aparece la palabra bestia. Pero de manera particular le va a presentar a usted en otro lugar donde también hay una visión y bestia sale de la mar, y entonces le va a explicar lo que significa una bestia. ¿En qué libro es ese? El libro de Daniel, capítulo 7. Y Daniel le dice a usted efectivamente, una bestia representa un reino. Una bestia representa un poder, un sistema. Entonces, ¿cómo usted va a interpretar las Sagradas Escrituras? Usted toma ese símbolo, toma esa palabra que usted lee, toma esa alusión, toma esa frase y se va al Antiguo Testamento, y entonces usted empieza a entender el uso de esa palabra en el Antiguo Testamento o en la porción bíblica donde se encuentre. Al entender ese uso, usted regresa al Nuevo Testamento y entonces va a entender por qué se utiliza la palabra allí. El significado se va a aplicar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios no es difícil, mi querido amigo. La palabra de Dios no es imposible. La palabra de Dios fue escrita de una manera particular para que ustedes y yo podamos disfrutar y crecer a través de su lectura. Mi estimado amigo, al igual que la naturaleza está gobernada por leyes, la palabra de Dios también fue estructurada con base a principios. En la medida en que los científicos pudieron reconocer y entender esas leyes, como por ejemplo la ley de la gravedad, ellos entendieron mejor la creación de Dios. En la medida en que ustedes y yo nos apliquemos a entender principios bíblicos, vamos a conocer mejor la voluntad de Dios para nuestras vidas, lo vamos a servir y vamos finalmente a disfrutar de su presencia.